a orar para comenzar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias nuevamente al tener esta oportunidad de reunirnos para aprender más de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y que aquí en la multitud de nosotros congregados, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos permitas comprender más tu palabra y entender más tu sacrificio. Ciertamente, Señor, tú eres digno de toda honra y toda gloria, y anhelamos, así como nos enseñas a cantar con el Espíritu, con el entendimiento, anhelamos poder amarte también con entendimiento. Amén. Crecer en el conocimiento de cuánto tú has hecho por nosotros. Amén. Es en tu nombre que oramos y pedimos tu guía. Amén. Muy bien, estamos concluyendo hoy la doctrina de los bautismos. Se recuerdan que mencionamos que al menos hay 4 que siguen vigentes para nosotros hoy en día. Los del Antiguo Testamento pues fueron simbólicos, fueron tipos que ya cumplieron su propósito, pero hay 4 y hoy vamos a concluir con el 4º bautismo. Y puesto que el bautismo le llamo el bautismo de Cristo en sus sufrimientos, quiero comenzar mostrando cómo el Señor mismo, como vino a la tierra, ¿verdad?, a ser uno de nosotros, Él participó de estos 4 bautismos. En primer lugar, ¿cuál es el primer bautismo que vimos de los últimos 4? En Cristo, en el cuerpo, en la iglesia, ¿ok? O sea que cuando dijimos que ese es cuando el Espíritu Santo es el único que puede producir ese bautismo, ¿verdad? Entonces Jesús así comenzó. Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que así como nosotros somos añadidos al cuerpo por el Espíritu Santo, Él es el que nos bautiza en un solo cuerpo, un solo Espíritu. Jesús fue nacido del Espíritu Santo. El segundo bautismo fue el bautismo en agua, y hablábamos de que es un bautismo de identificación, ¿verdad? Y entonces Jesús se humilló a nuestra condición, se identificó con nosotros. Dice Mateo 3, versículos del 13 al 15. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió y le dijo: deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dijo, a muchos, yo me preguntaba qué significa eso de toda justicia. Conforme he ido estudiando la palabra y conforme el tiempo ha pasado, la justicia es que si Jesús iba a representarnos a nosotros, tenía que identificarse con nosotros. Eso era lo justo. Entonces fue lo que le dijo Juan: deja que cumplamos toda justicia. El tercer bautismo que vimos fue el bautismo en o con el Espíritu Santo. Y dice, y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿se recuerdan? Quédense aquí hasta que venga la promesa del Padre y reciban el poder. ¿Se recuerdan? Lo vimos el martes pasado. Entonces aquí en Mateo 3, versículos 16 al 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego de que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, regresó en poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 10, versículo 38. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces ahí vemos a Jesús, que Él fue ejemplo de nosotros en todo. Él participó de los 3 bautismos que hasta aquí habíamos estudiado. Hoy vamos a ver cómo participó Él del 4º bautismo, y nosotros le tenemos que imitar. Y este es sumamente importante. Para mí, que la falta de este entendimiento del bautismo que vamos a hablar hoy es mucha de la razón por la cual la iglesia está en un estado de inmadurez.
porque este bautismo es el que nos lleva, por así decirlo, a probar cuánto hemos crecido en las cosas del Señor. Comenzamos en Marcos capítulo 10, comenzando en el versículo 35. Y aquí Jacobo y Juan van a hacer una pregunta a Jesús, y yo digo que la hicieron por nosotros también, porque aunque no usemos la misma fraseología, yo creo que todos tenemos esa misma tendencia que ellos van a manifestar aquí. Dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. El uno a la derecha y el otro a la izquierda. Digo que es que ellos están haciendo la pregunta por todos nosotros, porque ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que siempre se está orando? Que se manifieste y que venga y que descienda, ¿verdad? Y todos quieren la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, ¿verdad? Entonces es la pregunta. Ahora noten la respuesta de Jesús. Dicen, entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Miren qué tremendo. Y recuérdense una cosa: Jesús, Dios humanado, no usa palabras para llenar espacios. Va directo al punto, ¿verdad? Con Nicodemo, es necesario hacer de nuevo, si no, no entiende ni papá, ¿eh? Para ponerlo en fraseología actual. Y aquí vienen aquellos y le piden: queremos tu gloria. Ahora, una pregunta: ¿creen ustedes que el malo anhelar en la gloria del Señor y estar a su diestra y a su siniestra? No. ¿Verdad que no? O sea que la petición no es mala. Y el Señor no nos está regañando ni reprendiendo por la petición, pero sí les está aclarando: ustedes no saben a lo que se están metiendo. No sabéis lo que pedís. Ahora, viene, en la plática pasada vimos que el Espíritu Santo dice que nos ayuda porque no sabemos cómo pedir como conviene. Y aquí entonces viene el Señor y le dice: no sabéis lo que pedís. Y les pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cómo respondería cada uno de ustedes a esa pregunta? Si Jesús dice: para participar de mi gloria tienen que beber del vaso que yo bebo y tienen que ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, ¿pueden beber de ese vaso y beber y ser bautizados con ese bautismo? ¿Cómo responderían? Podemos. Sí podemos. Sí podemos. Igual que los otros dos. Y el precio es muy alto. Bueno, ok, es un precio muy alto. Es un precio muy alto y no sé si podemos. Bueno, ok. Yo preguntaría cuál es la copa y cuál es... Exacto. No sé cuál. Exacto. La copa es lo que tuvo que sufrir. Esa es la primera cosa. No es de adivinar, sino la Biblia nos dice lo que es. Y en el caso de ellos, como todavía no había pasado, ellos no sabían cuál era. A ellos no les había dicho: voy a tomar esta copa que es esto y voy a ser bautizado en este bautismo que es este. Todavía no lo había dicho. Entonces, cuando el Señor les pregunta: ¿pueden? Son muy positivos en su fe, ¿verdad? Podemos. Sí, se puede. Pero, y así somos nosotros. Recuérdense que no solo ellos. Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir a la cárcel y hasta morir por ti. Pero a la hora de la hora. Ok, entonces noten. Viene Jesús, ya les digo: no sabéis lo que pedís. Ellos dicen: sí podemos. Entonces Jesús les dijo otra vez: a la verdad beberéis de la copa que yo bebo, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. O sea que sí tenemos que beber la copa y sí vamos a ser bautizados. Por eso es que nos conviene saber cuál es la copa y cuál es el bautismo. Porque si no sabemos muchas de las cosas que pasan hoy en día, ¿saben? Una característica de que somos hijos de Dios, ¿cuál es? Que menciona la Biblia. Que cuando Dios recibe a alguien por hijo, También lo disciplina. lo disciplina. ¿Cuánta disciplina están viendo ustedes hoy en la iglesia? No me refiero a nuestro local, me refiero a la iglesia en general. ¿Cuánta disciplina están viendo hoy en la iglesia? Misericordia. ¿Por qué? Porque ahora cada vez
que le acontece algo a un cristiano, es ataque del diablo. Y ya no se reconoce que es la vara del Padre, disciplinando a los hijos. Entonces, por ignorar eso y por tener otra idea preconcebida, se menosprecian las cosas de Dios. No se le presta atención a la corrección del Padre. De igual manera, si no sabemos cuál es la copa y cuál es el bautismo, cuando nos empiece a pasar la copa, si no nos gusta porque es amarga, no la vamos a reconocer como necesaria. Y cuando nos tengamos que bautizar, si el agua está muy fría, no lo vamos a querer aceptar. Entonces veamos. Primero déjenme decirles qué pensaba Jesús de esta copa y de este bautismo. Porque si aquellos están bien seguros de que sí pueden, vamos a ver qué tan seguro está Jesús. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39, y luego me salto al versículo 44. Mateo 26, versículos 36 al 39, y luego el versículo 44. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Ok? Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Me voy al versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Déjenme regresarles a la actitud que Jesús está teniendo en cuanto a esta copa. Entristecerse, angustiarse en gran manera, su alma triste hasta la muerte. Y Lucas capítulo 22 versículo 12 añade estas palabras del mismo momento, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso es lo que le está provocando a él la copa. No es una copa de gozo, es una copa que él es la primera vez que yo recuerde, o la única vez, que Jesús repite una petición. 3 veces hizo la misma petición. No fue aquello de que orar una vez y punto, sino que 3 veces hizo la misma petición. Recuérdense que él ya había dicho en Juan 8:29: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Pero en este momento, ¿verdad? Dice: Padre, si se puede, si hay otra opción. Quería estar seguro. Quería estar seguro de que era lo que le agradaba al Padre. Sí, no era, sabía que le agradaba al Padre. Lo que quería era: no hay otra forma. ¿Verdad? No hay otra forma. A ver si es posible. Si hay otra forma de hacerlo. Obviamente, los discípulos no sabían qué clase de copa era la que Jesús estaba hablando. Nosotros tenemos la ventaja de ver para atrás, y por el escrito de la Biblia nos podemos dar cuenta de lo que se refería, pero ellos no sabían a lo que Jesús se estaba refiriendo. Ahora veamos qué dice Jesús con relación al bautismo. Lucas 12, 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. No voy a ponerle mucha emoción a las palabras, solo quiero que razonemos. Es Jesús el que está hablando. La copa lo hizo sudar como gotas de sangre. Si es posible, cambiémosla. Y el bautismo dice: ¿cómo me angustio hasta que se cumpla?
El tengo que ser, también no es posible no pasarlo, pero la cosa es que no es algo fácil. Pudiera tomarse como que es unas palabras de cólera o de enojo, pero siendo del Señor no hay nada de eso en él, sino que su contexto es por otra razón. Vamos a ver el contexto. El contexto de esas palabras. Anteriormente Jesús ha dado la parábola del siervo del mayordomo fiel. Entonces Pedro le dice esta parábola, ¿nos la dices a nosotros o para todos? Entonces Jesús, en lugar de aclararle, le dice otra parábola, la parábola del mayordomo infiel, que piensa que su señor se tarda y que entonces empieza a latiguear y a golpear a los empleados, y que cuando el Señor viene, dice, va a castigar fuertemente a ese siervo que sabiendo no hizo el bien, y aclara y dice, porque el que sin saber falló recibirá azotes, pocos, pero el que sabiendo desobedeció recibirá muchos azotes. Entonces está el contexto de que a mayor responsabilidad, a mayor privilegio, mayor responsabilidad, y a mayor responsabilidad también mayor condenación, si no hacemos lo que tenemos que hacer. En ese contexto Jesús dice, fuego vine a echar en la tierra. Él está llegándole a zarandear la mente de Pedro y la mente de nosotros en cuanto a la necesidad de purificar. Fuego es purificador, de purificar nuestro entendimiento, porque somos egoístas, aún en las cosas del Señor somos egoístas, ¿verdad? Nos acercamos al Señor muchas veces por el pan que comemos, como aquellos a los que Él les llamó la atención, o lo buscamos por lo que Él nos puede dar. Aunque estemos hablando de la paz y la seguridad y el gozo que Él nos puede dar, si lo dejamos hasta ahí es egoísmo. Si veremos, pero ¿a quién vamos a ir? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Si lo dejamos ahí, todavía es egoísmo. Y eso es de lo que trata este bautismo. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? ¿Cómo responderíamos a eso? ¿Pensáis que he venido a dar paz a la tierra? Sí. Sí, yo diría sí. Yo diría sí, si tú eres el príncipe de paz. Y definitivamente si tú no das paz, ¿quién va a dar paz? Entonces yo diría sí. Yo sí pienso que tú vienes a dar paz a la tierra. Y él dice, os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ahora, razonemos esto, porque sí, Él viene a dar paz. Pero si ahí dice que no, ahí no está diciendo que no viene a dar paz. Ahí nos está retando a que nos demos cuenta de que no nos está dando las respuestas, los resultados que nosotros estamos buscando, sino que nos está dando los procesos. En otras palabras, dice, acuérdate que va tu Dios, que Él te da el qué para hacer las riquezas. El poder, no te da las riquezas, pero te da el poder para hacer las riquezas. De igual manera, no te da la paz, pero te da los medios para alcanzar la paz. Eso es lo que está diciendo aquí. En otras palabras, nos está zarandeando el entendimiento a que despertemos a una cosa. El Señor nos lleva a través de un proceso. Y es necesario que caminemos el proceso. No podemos madurar de un día para otro. No podemos, ni siquiera por tiempo, porque hay personas que llevan años y años en el Evangelio. Y lo único que son es viejos, pero no maduros. ¿Verdad? Y hay una gran diferencia entre vejez y madurez. Entonces el Señor dice, ¿pensáis que venimos a dar paz a la tierra? No, sino que disensión. Bueno, desde el punto de vista carnal, humano, pareciera como que el Señor no está dando paz. Pero ahora veamos. Déjenme leerles otro versículo solo para aclarar el punto y razónenlo conmigo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten aquí, justificados, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir aquí que sí tenemos paz con Dios, porque ya estamos justificados por la fe. Y el énfasis es por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Razonen conmigo ese por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se les viene al oír o a leer? Que tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica? Que sin él no hay paz. Claro, sin él no hay paz, pero ¿en qué forma? ¿Qué implica? Que va a cambiar las cosas que... No, es algo que ya hizo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Señor Jesucristo y Dios? Por medio de. Enfóquense en esas palabras. Él es el medio. Es el canal. Él es el canal. Entonces, si Él es el medio, si Él es el canal, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué hizo Jesús? ¿O qué imagen se les viene a la mente para saber que Él fue el canal para que nosotros tuviéramos paz? Padeció con nosotros. La cruz, su muerte. Bien, entonces miren, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por el sacrificio de Cristo Jesús, por lo que Él pagó, por la muerte. Él implica que el fuego purificador de Dios, la espada de justicia de Dios fue aplicada a Jesús. Justificados por medio de Jesucristo. Justificado es que se nos declara justos, inocentes, pero alguien tuvo que pagar la culpa, porque Dios es un juez justo, no se hace de la vista gorda. Entonces el sacrificio de Jesús es la paga de nuestra paz. Y por esa causa hay familias divididas, porque en una familia, unos miembros de la familia aceptan que estaban muertos en delitos y pecados, se identifican con el sacrificio de Cristo, lo reciben, pero los otros no. Y ahí viene la disensión. Y por eso es que Él trae espada, justicia. Y esa justicia aplicada da paz. Ahora sí ya empecemos a entender el bautismo. Una cosa he aprendido yo, cuando una cosa no está clara en la Biblia, por ejemplo, no hay ninguna parte que diga, este es el bautismo, ¿verdad? Por así decirlo. Pero he aprendido que cuando no hay una cosa clara, las otras cosas que están claras me ayudan. ¿A qué me refiero? Una cosa que está súper clara en la Biblia es que Jesús participó de todo lo opuesto que nos dio. Capten eso. Jesús participó de lo contrario a lo que nos dio. Ejemplos. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces Él nos dio justicia y Él participó ¿de qué? De nuestro pecado. ¿Ven? Él nos dio lo opuesto de lo que Él participó. Dice Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Un ejemplo más. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y desde luego el ejemplo más grande. Él murió para que nosotros vivamos. Entonces, cuando yo no sé algo, cuando no está claro algo explícitamente, voy y de lo que sí está claro, aprendo lo que sí. Consecuentemente, si hace que el Señor participa de lo contrario que nos da, voy a ver lo que la Biblia me dice de qué nos dio y hace que lo que Él participó es lo opuesto. ¿Me doy a entender hasta ahí? Veamos qué copa nos dio y veamos qué bautismo nos dio, para nosotros entonces poder entender que obviamente Él tuvo que haber participado de lo opuesto. Dice en 1 Corintios 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces Él participa, Él nos da una copa de ¿qué? La copa de bendición que bendecimos. Vamos a comenzar otra vez. Y ahorita que despertaron todos, vamos a comenzar otra vez. Fíjense, dice 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué copa nos está dando?
Comunión. Una copa de comunión. Entonces, si Él nos está dando comunión, ¿qué habrá experimentado Él? Separación. Ok, muy bien. Dice luego en el 1 Corintios 12, el versículo 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué clase de bautismo es ese? El Espíritu Santo. No. Dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. La iglesia. Es la iglesia, sí, pero ¿La comunión? comunión, sí, otra vez, nos está poniendo en comunión. Dice, sean judíos, sean gentiles, sean griegos. Están botando las divisiones y nos está uniendo. Entonces, si Él nos bautizó en comunión, ¿qué participó Él? Separación otra vez. ¿Me están siguiendo? Es necesario que razonemos esto para que lo entendamos, porque en ninguna parte dice que la copa de Jesús es separación, y en ninguna parte dice que el bautismo de Jesús es separación. Pero al ver la claridad con la que Dios participó, Jesús participó de lo opuesto que nos dio, y aquí está bien claro que dice que la copa es una copa de comunión y que nos bautizó en un cuerpo, rompiendo las divisiones que había entre judíos, griegos, o sea, quiere decir que Él participó de lo contrario, separación, y Él experimentó la separación. He ahí el versículo tan clave de Mateo 27, versículo 46, dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Separado, desechado, ponerle la espalda. Él experimentó la separación para que nosotros experimentemos la comunión. Ahora, fíjense, Él experimentó la separación para que nosotros experimentemos la comunión, pero ese es el bautismo del que Él participó. ¿Y qué nos dijo a nosotros que va a pasar con nosotros? Vamos a participar de ese bautismo. ¿Estamos captando por qué Él le dijo a los discípulos: ustedes no saben lo que están pidiendo? ¿Quién en la iglesia, o qué iglesia predica, ok, queremos que sean miembros de nuestra congregación porque vamos a sufrir, vamos a ser desechados, vamos a ser separados? No, los mensajes tienen que ser positivistas, ¿verdad? Venga y aquí el Señor le prospera y el Señor le sana y el Señor le bendice y el Señor le da. Pero el bautismo del que todos tenemos que participar es un bautismo de separación. Al menos así lo estoy entendiendo. Si ustedes se piensan que me salí, por favor me regresan, me corrigen. ¿Cómo poder aplicarlo a nuestros días entonces? Déjenme, antes de pasar a eso, esa separación de Jesús ahí, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Aunque el Padre lo desamparó, aunque el Padre se alejó de Él, no fue por el pecado propio de Jesús, obviamente, fue por nosotros. Consecuentemente el Padre vio el amor de Jesús, que voluntariamente puso su vida por nosotros. No fue a la fuerza. Eso es sumamente importante entenderlo. ¿Cómo aplicarlo en nuestros días? Dios nunca nos pide que hagamos algo que no redunde en nuestro bien. Eso es importante. ¿Se recuerdan las 3 convicciones que gobiernan mi vida? Número 1, Dios es bueno. Siempre es bueno. Cuando las cosas pasan y aparentemente me está yendo mal, aparentemente las cosas son injustas, aparentemente, todo parece estar en contra, yo sé que sencillamente es que no entiendo lo que está pasando, porque Dios es bueno. Nunca se aparta de nosotros, nunca se olvida de nosotros, y los pensamientos que tiene son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso en nuestros días? Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo que necesitamos participar de este bautismo y beber esta copa porque es para nuestro bien. ¿En qué forma? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido. Ahora noten por favor
las palabras claves de cómo Jesús padeció o ha padecido. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, o sea, en el cuerpo, ¿verdad? Él lo padeció en el espíritu. Él padeció en la carne, en su cuerpo. Puesto que Cristo padeció en la carne por nosotros, no padeció por él, por culpa de él. Ahora la siguiente palabra es clave. Puesto que Cristo padeció en la carne por nosotros, armaos. ¿Qué significa armarse? Tomar un arma, tomar el equipo de armas, ¿verdad? La mejor forma de defensa. Fíjense que en todas las grandes conferencias que ha habido de batalla espiritual y de todo lo demás, esta que es la mejor arma nunca la mencionan. Mencionan un montón de cosas y de cosas que suelen hacer, que bajan a hacer, que van a hacer. Pero aquí dice Pedro, armaos también vosotros con el mismo pensamiento o con el mismo propósito, dice esta versión. Ahora noten por qué. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Armarse con esta idea. Razonemos a ver si captamos la idea. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el pensamiento con el que tenemos que armarnos? Que hemos muerto en pecado. No. Cuando nos armamos de ese pensamiento, morimos al pecado. Pero ¿cuál es el pensamiento con el que nos tenemos que armar? A ver, le leo el texto otra vez. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne por nosotros, armaos también vosotros con ese propósito, con ese mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Va a padecer. De sufrir por otros, de sacrificarnos por otros. Ok, ese es un punto. Sufrir, pero tiene que ser en nuestra carne y tiene que ser por el beneficio de otros. Sufrir, todos sufrimos. ¿Quién no sufre? Y no tiene que ser por pecado. Muchos sufren sacrificándose para sacar adelante a su familia, ¿verdad? Y están dispuestos a hacer un gran sacrificio, no importa lo que sea, con tal de sacrificio. Entonces, de sufrir, todos sufrimos. Pero sufrir en nuestra carne, en nuestro cuerpo, por el beneficio de otros, y más aún si los otros ni se lo merecen. Ni gracias dan. ¿Cuántos le dan gracias al Señor del mundo? Me refiero, ¿verdad? Aún en la iglesia, ¿cuántos le dan gracias al Señor por lo que hizo, de librarnos de la condenación eterna y restaurarnos a la comunión con el Padre? Hay un montón de limoneros con garrote que le dicen: Señor, pero soy tu hijo, debería estar viviendo como hijo del rey. Entonces, sufrir en la carne propia por el beneficio de otros, no por el beneficio de nosotros. Esa es el arma más poderosa, y nos lo aclara Pedro. ¿Por qué? El que sufre de esta manera, el que se arma de este pensamiento, ha terminado con el pecado. ¿Por qué? La raíz de todo pecado, la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero la raíz de todo pecado, ¿cuál es? La raíz de todo pecado. ¿Por qué peco? Cuando peco, ¿por qué peco? Por desobediencia. No, la desobediencia es lo que hago, pero la raíz que causa mi desobediencia. Amor a mí mismo, egoísmo. El egoísmo es la raíz. Miento para protegerme, ¿verdad? Cometo un pecado o lo que sea para satisfacerme. Todo es yo. Consecuentemente, cuando alguno está dispuesto a sufrir en su carne por otros, ya no por mí, porque insisto, si yo voy a sacar una buena comisión de este trabajo, aunque trabaje 24 horas al día y que haga y que deshaga, pero yo voy a sacar un beneficio, ¿verdad? Voy a tener una buena ganancia, o voy a levantar a mi familia a los estudios o lo que sea. Siempre soy yo el que está viendo el beneficio que voy a sacar. Pero cuando dice sufre en tu carne por el beneficio de otros, se acabó con el pecado. Ahí ya no hay lugar para el ego, porque se está pensando en otros. Y a eso es a lo que el Señor nos quiere llevar. Dice que el amor no busca lo suyo.
no se complace de la injusticia, todo lo cree, no lleva récord del mal que le hacen, no guarda rencor. Eso es consecuencia de aprender a sufrir en la carne por el beneficio de otros, no por el beneficio propio. Ese fue el proceso que el mismo Señor Jesús pasó. Noten Hebreos capítulo 5 versículo 7. Cristo en los días de su carne, o sea, en el tiempo que estuvo humanado aquí en la tierra, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Déjenme parar ahí. Eso está haciendo alusión a la oración que acabo de citarles, de si es posible pásame esta copa. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el autor de Hebreos? Dice que fue oído. Fue un punto Horacio. Horacio dice, fue oído, pero solo oído. No, en la Biblia cuando dice fue oído es que se le concedió su petición. Denle vuelta. Miren, cuando pasan cosas como estas es cuando necesitamos desoxidar los engranajes aquí arriba. Acabo de leer que le dijo, Padre, si es posible, pásame esta copa. Padre, por favor, si es posible, pásame esta copa. Padre, de pura verdad, si es posible, pásame esta copa. Pero no pasó, se la tuvo que tomar. Y aquí dice que sí fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué oró Jesús? Regresémonos al Getsemaní. ¿Qué oró Jesús? Si es posible. Si es posible, pásame esta copa. Pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso fue oído. Todo lo demás no. Eso fue oído. Y se hizo la voluntad. Porque fue oído a causa de su temor reverente. El temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Lo que todos necesitamos aprender a caminar. Con el temor de Dios, dice, los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios viene la humildad, la riqueza y la justicia. Entonces Jesús, por su temor, fue oído. Y dice, y aunque era hijo, y ahí no lo pone, aunque era hijo, esa palabrita, a ver, dígame, póngame otro ejemplo de aunque, ¿qué significa aquí? Y aunque era hijo, a pesar de, o no por el hecho de que haya sido hijo se salvó. ¿Ven? No había ni siquiera para él una excepción. Dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Uno no aprende obediencia cuando no tiene que sufrir nada. ¿Verdad? Dice, ¿me vas a regalar mi carrito? Sí, va, y yo te obedezco. ¿No? Aquí dicen por lo que padeció. A pesar de que le dijeron no, seguía obedeciendo. Aprendió obediencia y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces fue oído a causa de su temor reverente, pero no fue oído en Padre, pásame esta copa. Fue oído en Padre, a pesar de que eso es lo que mi carne anhela, a pesar de que Señor, que ese dolor es el que yo quisiera evitar, esa separación de ti. Yo no quiero estar lejos de ti. Pero si es necesario por el beneficio de este mundo, se ha hecho tu voluntad. Porque recuérdense que si Jesús hubiera dicho, cambié de opinión, ya no quiero hacerlo, el Padre no lo hubiera forzado. Tenía que ser un sacrificio voluntario. No podía ser a la fuerza. Ahora consideremos a Pablo. Pablo dijo que lo invitáramos a él porque él invitaba a Cristo, ¿cierto? Fíjense la fraseología de Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice Pablo, ahora me gozo de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completo
lo que falta de las aflicciones de Cristo y hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo? Completo la obra de Cristo. ¿No dijo Cristo consumado es? Sí, consumada era la obra redentora, la redención. Fuimos comprados y pasados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y nacimos de nuevo. Pero falta que maduremos y Cristo ya no está aquí. Entonces Cristo todavía sigue buscando carne, cuerpos, a través de los cuales seguir edificando a sus santos. Él mismo constituyó a unos a fin de perfeccionar a los santos. Entonces Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia no ha madurado. El Señor está buscando Pablos, discípulos que estén dispuestos a cumplir en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la madurez de su iglesia. Dice que la naturaleza misma aguarda la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación madura de los hijos de Dios, porque entonces será librada de la corrupción a la que está sujeta. ¿Dónde se está predicando que necesitamos llegar a ser esas personas que estén dispuestas a sufrir por el beneficio de la iglesia, porque otros alcancen el entendimiento y la madurez de ser siervos de Dios? Entonces, Pablo sufrió en su carne, al igual que Jesús, por el beneficio de otros. Y eso fue lo que, y dice, y ahora me gozo. Ese es el punto. Para uno gozarse tiene que tener una visión. Porque si yo voy a estar sufriendo en mi carne por el beneficio de otros, bueno, pues será, me aguanto hasta que llegue a la gloria, o hasta que el Señor me ame, hasta que el Señor venga. Ahí no hay gozo. Ahí sería un mártir, ¿verdad? Y dice, ok, latiguéme por esto, pues, y sufro por el beneficio de otros. No, eso no es lo que está diciendo. Así como el Señor dice que Dios ama al dador alegre, no solo de finanzas, Dios ama al que da su vida con gozo por el beneficio de la iglesia. Pablo dice, ahora me gozo. Óigame, me gozo. Recuerden que Pablo lo latiguearon, lo dejaron. Algunos dicen que sí murió y que el Señor lo resucitó, porque se recuerdan que lo apedrearon y lo sacaron entre todos, pero cuando se juntó la gente alrededor de él, se levantó. Muchos estudiosos dicen, murió apedreado, pero cuando lo rodeó la gente, el Señor lo resucitó. Y también él dice, ¿verdad?, 3 veces ha recibido 40 azotes menos 1. O sea que sí está hablando de sufrir en su carne. Y dice que se goza. A mí me da vergüenza eso, porque cuando yo empecé a, por así decirlo, a sufrir un poquito de mi orgullo, de la difamación de mi nombre y todo lo demás, no me gocé nada. ¿Qué va? Y dije, ahora me gozo en lo que sea. No, ¿qué va? Yo decía, un rayo de Esparta. Entonces dice, Carlos, ¿cómo vas a llegar a la madurez con esa actitud? ¿Cómo vas a llegar a la madurez con esa actitud? Ese bautismo lo tenemos que pasar y poder llegar a decir, Señor, gracias por el privilegio de este sufrimiento, si redunda en mayor gloria para tu nombre, y si de alguna manera sirve para quitar la venda de tus hijos. Pablo dice del pueblo, dice, yo soy judío y amo a mi gente y quisiera quitarle la venda que tiene, y estoy dispuesto a ser anatema. ¿Se acuerdan lo que es anatema? Separado para que Dios decida qué hacer con él. Si lo quema, si lo hunde en la tierra. No es solo maldición, sino que es un soberano de Dios. Dios decide qué hacer con él. Y él dice, yo estoy dispuesto a ser anatema, si eso ayudara a que mi pueblo Israel adquiriera conocimiento. Y eso fue lo que hizo Jesús.
Se hizo anatema, se hizo maldición con nuestra maldición para darnos vida. Pero como digo, se necesita que haya gozo, y eso fue prácticamente otra vez lo que Jesús le enseñó a Pablo, ¿verdad? Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora noten, quien por el gozo puesto delante de él, la meta, el propósito, la visión que él tenía, el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Soportó la cruz, menospreció el oprobio y se sentó al trono de Dios por el gozo puesto delante de él. Nosotros necesitamos llegar a tener un gozo delante de nosotros. ¿Qué significa tener un gozo delante de nosotros? ¿Qué entendemos por tener un gozo delante de nosotros? ¿Una recompensa? No, una meta a llegar, ¿no? Sí, una meta y sí, una recompensa, pero algo real en nosotros. que, en otras palabras, Algo que nos alegre, que nos reconforte. Más allá de vista. Lo que veo. De vista cosas. debe de haber algo que, si lo alcanzamos, va a ser nuestro supremo gozo. ¿Qué puede ser para ti? No tiene que ser lo mismo para todos. ¿Qué puede ser para ti algo por lo cual tú digas, aunque muera por alcanzar? Alcanzar el gozo del Señor, la aprobación del Señor. La aprobación del Señor. La salvación. Para mí, la salvación ya la tengo. Esa no puedo hacer absolutamente nada por ella. Esa me es dada. Pero la puedo perder. Pero eso ya sería tu responsabilidad. Otra vez, es simplemente por tu propia responsabilidad, no es por el beneficio de otros. Entonces, el gozo. Para mí, el cuadro es: bien, buen siervo fiel, una sonrisa en los labios de Jesús al verme. Si yo logro llegar a eso, cualquier cosa vale. La aprobación. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero ustedes pónganselo, imagínenselo. ¿Verdad? Como digo, en mi caso es eso. Yo visualizo, porque yo le decía al Señor: sé que te he traído muchas lágrimas, ¿cómo hago para traer una sonrisa a tus labios? Y fue cuando entendí el concepto de bien buen siervo fiel. Por ser un siervo fiel, para entrar en el gozo del Señor. Ese es el punto. Tiene que haber algo que nosotros valoremos y que estemos dispuestos a tomar la copa y pasar el bautismo del sufrimiento en nuestra carne por el beneficio de otros, porque yo sé que si logro hacer esto y cumplo en mi carne parte de lo que falta en las aflicciones de Cristo por su iglesia, eso es mi mayor gozo. Porque ¿cómo le puedo pagar al Señor lo que ha hecho por mí? Imposible. Pero a Dios gracias, Él no me está pidiendo que lo pague. Me dice: con una cosa chiquita como esa, Carlos, sufrir por el beneficio de otros, como yo sufrí por el beneficio de la humanidad, como yo sufrí por el beneficio tuyo. Ese es un buen paso para dar. Por eso dije: armaos con ese pensamiento. La iglesia no tiene un pensamiento de sufrimiento. Por el contrario, aún estas cositas, ¿verdad? Y les incomodan. Haga muy largo el mensaje. Me invitaron a compartir a una cena de parejas. Y me dijeron que, por favor, 40 minutos, ¿verdad? Y yo estaba consciente que lo tenía que hacer en 40 minutos, pero como se cambiaron algunas cositas, me equivoqué al ver el reloj. Y según yo terminé 5 minutos antes. Pero según Lili, que me llevó la cuenta, dice que me pasé 15. Y entonces vienen los comentarios, ¿verdad? Ahora después ya le llegaron los comentarios a Lili, ¿verdad? Que con los hermanitos parece que no habían tenido una actividad como esa, era la primera que tenían, y que dicen que fue muy linda, fue muy buena,
¡Qué mensaje tan largo! Pero estuvo bueno, ¿eh? Gracias a Dios que añadieron eso. Porque están acostumbrados a mensajes más cortos. ¿Me entienden? Entonces, si eso es lo que hay en la iglesia, ver cómo la gente no se incomoda. Y ahora imagínense si les dijera, oigan, tienen que sufrir. Por eso les digo, nuestras iglesias no se van a llenar muy rápido. Porque el mensaje que nosotros entendemos de la palabra no es pare de sufrir, sino que es aprenda a sufrir. Tiene que sufrir. Con gozo. ¿Verdad? Entonces, entonces hay mucho más que se pudiera decir, pero el mensaje que quiero que quede claro en esta ocasión es esto. Jesús dice que quienes querramos participar de su gloria, quienes querramos ser parte de su ministerio, los que queramos edificar su iglesia, los que queramos ser líderes, definitivamente tenemos que beber la copa y sufrir el bautismo. No hay opción. Si alguien dice que va de gloria en gloria, de victoria en victoria y que no ha sufrido nada, cuestiono su liderazgo. Porque una cosa es sufrir, pero el gozo del Señor. La meta es poder decir con Pablo lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. No hay forma de ser malentendidos, censurados, chismografiados. No hay forma de que nos pase todo eso. El problema está si lo resentimos. Y lo pongo una vez de ejemplo. Yo pequé, yo resentí el haber sido vituperado. No entendí, y desde luego después me arrepentí grandemente ante el Señor, porque cuando vino la luz y el entendimiento, Señor, después de tantos años de tu misericordia y de tu gracia, reaccionar como cualquier neófito de la fe. Qué pecado, qué vergüenza. Y Dios me perdonó. Y entendí entonces que cuando estamos esperando ser aplaudidos, ser apreciados, ser reconocidos por lo que hacemos, las cosas no van a estar bien. Pero si estamos esperando aún que nos menosprecien, que no nos consideren, que nos censuren, que nos critiquen, pero de todo modo lo vamos a hacer porque es para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia, entonces el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Amén. Entonces el gozo, el galardón que esperamos, como digo, viene de Él, y ver su sonrisa en la meta final. Si nos disponemos a darnos a otros, no resentiremos sus actitudes, sus palabras ni sus hechos. Pero si esperamos recibir de otros, eventualmente nos amargaremos y los resentiremos. Concluyo entonces. Puesto que mientras estemos en el cuerpo estaremos en un proceso de crecimiento y desarrollo, la doctrina del bautismo nos habla de los elementos básicos y los pasos o etapas por los que hemos de pasar para madurar. En ella vimos los elementos de la soberanía de Dios, porque Él es el que nos bautiza soberanamente en el cuerpo y solo Él sabe a quiénes bautiza. También es el que nos bautiza soberanamente con el Espíritu Santo. Y vemos la dependencia del hombre en el bautismo en el agua,
que preside un reconocimiento de que estábamos muertos en delitos y pecados, un reconocimiento de que no podemos nada por nosotros mismos, que aparte de la gracia y la misericordia de Dios no hay esperanza. Entonces una total sumisión o rendimiento, y el bautismo del sufrimiento, que es un proceso repetitivo. No es de que sufrimos una vez y ya estuvo. Ya llegué mi cuota. No, es un proceso repetitivo mientras estemos en esta carga. De ahí que concluyo como concluía el primer mensaje: escudriñemos nuestros caminos y busquemos la senda antigua y volvamos a Jehová. Escudriñar, dice, es ir hasta el fondo de las cosas. No nos quedemos en la superficialidad del cristianismo, escudriñemos el fondo de las cosas. Buscar, obviamente, es indagar, considerar el principio de causa y de efecto, sembrar y cosechar. Y si lo hacemos de corazón, con sinceridad, encontraremos que Dios nunca se ha apartado de nosotros, sino que nosotros nos descarriamos y necesitamos volver a Jehová. Ok. Preguntas, comentarios de cualquiera de las pláticas, especialmente de esta. Yo solo pensaba en cuánta gente podría haber confundida con eso, el bautismo del sufrimiento. Que muchos dicen, ¿cómo sufro? Pero es por su propio pecado, ¿verdad? Por ejemplo, tengo que mantener hijos, sí, pero tiene 5 de granja y 4 de patio, por ejemplo. Es por lo que sembró. O ¿cómo sufro? Porque no tengo dinero, porque no estudió, no se preparó. O tarjetas de crédito, etc. Que creen que ese es el sufrimiento, por estar en Cristo y cómo. Pero qué interesante es cuánta gente en realidad está sufriendo por Cristo. Es muy poca, es muy poca. Por eso se enojaban conmigo. ¿Te recordás que yo predicaba y decía, yo no conozco a nadie que esté sufriendo por el reino de Dios? De verdad, yo no conozco a nadie que esté sufriendo por el reino de Dios. Están sufriendo por ideas preconcebidas. Aún los que se van a un país extranjero y están pasando hambre y todo lo demás por predicar el evangelio, es porque llevan la idea preconcebida de que eso es, ¿verdad? Y en parte pudiera ser si tuvieran el entendimiento de que no van para salvar a nadie y que no van por la necesidad de la gente, sino que por obediencia al Señor. Entonces se gozarían de sus aflicciones. Y alguien así yo miro que hasta como locos eran, por ejemplo, las historias del hermano Pedro, porque él iba a pedir a los ricos, a los puede ser, y prefería casi ni comer ni vestirse para ese prójimo. Alguien así, estaría confundido que una vez más, si lo hacía en el aspecto de penitencia, en el aspecto de sacrificio, es que fíjate, ahí no había gozo, ahí no manifestaba que fuera gozo, sino que más que todo manifestaba como una obligación, una responsabilidad, ¿verdad? Y cuando hacemos las cosas meramente por obligación o por responsabilidad, claro que van a tener un fruto, porque el que siembra cosecha, pero no van a llegar a cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Que es fíjate que eso dice que debe de producir en nosotros un mayor gozo y una mayor paz. Entrar en el gozo del Señor y entrar en la paz del Señor. Pero es una mentalidad muy diferente. Aún si me sacrifico, porque espero, por así decirlo, ganar una recompensa. Ya no es por otros, porque ya va otra vez la cosa de que voy a sacar un beneficio de esto. Pero casi nadie lo... Amén. Yo, por ejemplo, conozco una monjita, por decir algo, en Zaragoza, ¿va? Y yo conocí la casa de ella en Costa Rica. Costa Rica pudo haber vivido bien toda su vida, ¿va? Y en Zaragoza trabajó 25 años que ya se murió, ¿va? Cuidando niños desamparados, chuquitos, enfermos, de todo, pero, no lo hacía con gozo, porque lo hacía de verdad, pero digo, ¿para qué sí? Es algo... Yo decía, esa gente está loca, ¿sí? Porque de verdad, yo conocí su casa en Costa Rica, acomodados, no riquísimos, pero acomodados, ¿va? Venir a otro país, dejando a toda su familia allá, para venir a cuidar aquí patojitos, chucos y bolos y de todo, y lo hace con amor. Amén, ok. Eso calificaría lo que estamos hablando, ¿verdad? La Madre Teresa, que también fue otro caso semejante. Son personas que han sufrido en su cuerpo por el beneficio de otros.
nosotros. El padre Chomita. Yo estoy entendiendo algo así. Por ejemplo, que, bueno, dice que por hora no, ¿verdad? O sea, entonces, en este caso, puede separarse que alguien lo está haciendo solo por hacer obras, a que otro está haciéndolo con amor, ¿verdad? Dice, si hacemos algo sin amor, nada somos, ¿verdad? Podría ser así, de que digamos, estas dos personas están haciendo lo mismo. Eso lo que uno lo está haciendo así como dices tú, ¿verdad? Para ganar la salvación. Y el otro lo está haciendo por amor. Por amor. Entonces ahí está. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque el que lo está haciendo, como digo, ok, yo estoy dispuesto a ser latigueado y todo lo demás con tal de que Dios me perdone, lo está haciendo siempre pensando en sí. No está pensando en este niño no tiene quien lo ame, ¿me entiendes? Pensando en el otro. Es una penitencia lo que está haciendo. El otro sí, era una penitencia. El otro sí era una penitencia. Ahí entraría Lutero. Lutero, ¿verdad? Antes, como cuando católico, ¿verdad? Él sabía que no estaba bien y él se flagelaba, él hacía penitencias y todo porque sabía que las cosas no estaban bien, hasta que llegó al entendimiento de la justificación. Por gracia. Por gracia. Una curiosidad. Vos en la parábola del sembrador decís que las aves eran representación del diablo o del maligno. ¿Y por qué cuando Jesús se bautiza aparece una paloma? Una paloma, pero aclara paloma. No dice las aves del cielo, así genéricamente. No está diciendo que todas las aves. No, por eso digo. Sí. O sea, En ese caso específico de la parábola, en las parábolas, porque ya no digo que la primera nos marca la pauta para las otras, cuando en las parábolas hable de aves, está hablando del maligno. Claro. Por ejemplo, yo almorcé hoy, entonces es como que hubiera almorzado demonios. Perdón, regresemos a las preguntas, por favor. Oye, que yo a veces he compartido con ya niños de escasos recursos. Yo vengo y bueno, le voy a compartir ropa o comida y más así, lo hemos hecho. A veces, pero o sea, yo en mi forma de pensar era por obediencia a Dios, porque Dios dice que llegamos al pobre y eso y lo otro. Entonces yo lo he hecho más por obediencia, no porque yo, digamos, los ame y quiera que estén bien, por decirlo así. Ya te digo sinceramente, o sea, yo lo he hecho por obediencia. Oye, Dios me ha dicho, o sea, yo entendía que eso tenía que hacer yo por obediencia. Déjame aclarar algo, porque el punto que traes permite que hagamos una aclaración. Eso debemos de hacerlo, pero no es este bautismo en sufrimiento. El bautismo en sufrimiento, y quizá también aquí entra la respuesta a lo que tú estabas diciendo, el bautismo en sufrimiento aquí es sufrir por el cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Dice, y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo que es la iglesia, para madurar a la iglesia. No es las obras de caridad que hacemos, eso lo debe hacer todo cristiano, y aunque las haga por obediencia o las haga sin realmente tener aquello de querer invertirse y hacer un orfanatorio y dedicarse, no. Pero aquí estamos hablando de la iglesia. Más que todo es el sufrimiento por causa de madurar a los santos. Porque recuérdate que él dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Es un sacrificarnos nosotros para edificar a los santos. Este motivo. No es simplemente edificar a los santos, por ejemplo, traer gente a Cristo, a la vida de Cristo, entendido, no, a los ya cristianos. A los ya cristianos. A los ya cristianos. Por su cuerpo que es la iglesia. Mira, ponlo de esta manera. ¿Cuánto cristianismo hay? ¿Cuántas personas han recibido a Cristo? Han hecho la oración de fe, han levantado su mano, y muchos tal vez sinceramente han nacido de nuevo. Pero están en un estado de infancia. ¿Y qué es un estado de niñez en la Biblia? ¿Cómo le llama Pablo a los niños en Cristo? Cristianos carnales, que todavía tienen celos y contiendas. Entonces, si el mundo creerá, cuando seamos uno, si el mundo creerá, porque nos amamos los unos a los otros, lo único que tenemos que hacer para que el mundo crea es trabajar en la iglesia.
Y eso es lo que no estamos haciendo. Estamos enviando misioneros, estamos enviando a abrir más orfanatorios. Necesidades siempre van a haber. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Necesidades siempre van a haber. Pero la necesidad urgente e importante, es las dos cosas, es que la iglesia cambie. Porque el mundo creerá cuando vean vuestro amor, cuando vean vuestra unidad. ¿Ves? A eso es a lo que Pablo se refiere. Pablo está hablando de la iglesia, no está hablando de lo que hacía por los inconversos. Primero allá y después ella. Sí, pues. Yo lo estaba pensando, tratando de visualizarlo de otra forma, y se me ocurre que, por ejemplo, un soldado que está en una montaña cuidando los alrededores de su ciudad realmente está sufriendo por su rey y por su país, ¿verdad? Y está aguantándose ahí todo el montón de contra desavenencias que está ocurriendo, está aguantándose el frío, tal vez el hambre, el peligro de lo va a matar, pero tiene un objetivo que es por su iglesia, que es por su nación. Bueno, entonces, de la misma forma, creo yo que ese es el sufrimiento que Dios nos llama a hacer, por ejemplo, y visualizándolo un poquito más. Por ejemplo, de una u otra forma, alguien puede aquí sufrir, por ejemplo, que la iglesia le haga una ofensa, por ejemplo, el caso de un pastor, Horacio, o en tu caso, que a mí te haga una ofensa, pero por amor a la iglesia podría soportarlo, ¿verdad? Por ejemplo, a los demás, y por amor a la misma persona que tal vez no entiende, que tal vez es inmadura y cualquier cosa, creo que también ese tipo de sufrimiento podría traer todos. Pablo lo dice, ¿te recuerdas? Cuando dice, qué vergüenza que entre dos hermanos estén peleando y vayan a la corte. ¿Por qué no mejor sufres en lo tuyo? Para que el nombre de Cristo no sea ridiculizado. Entonces ahí está sufriendo por amor a los hermanos. Y para que el nombre de Cristo no sea blasfemado, sufre lo propio. Sí, podría inclinarse a nosotros. Pero el punto pues entonces es, amados hermanos míos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os hubiera acontecido. ¿Se recuerda que eso dice Pedro? Sí. Que no nos sorprendan las aflicciones. Es parte del desarrollo cristiano. Sí, señor. Cuando dice que la iglesia cambia, dice, en la iglesia estamos los cristianos. Sí. ¿Y cómo te dije? Si somos nosotros los que tenemos que cambiar, el cambio es personal para darnos a los demás. Sí. Y ayudarnos entre los mismos de la iglesia. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Ahora, los que están fuera de nosotros, que somos los cristianos, ¿cómo hacemos para jalarlos? Porque el ideal sería también a ellos darles participación. Sí, pero a eso ya nos dijo el Señor. Eso ya nos dijo el Señor, que simplemente tenemos que ser testigos. Que nuestra conducta de vida, somos sal. ¿Qué hace la sal? Produce sed. Primeramente produce sed en los otros. Entonces, que nuestra vida produzca sed. ¿Por qué el matrimonio de ellos? ¿Por qué la salud de ellos? ¿Por qué, a pesar de que tienen los mismos problemas que nosotros, la actitud de ellos? Que produzca sed, nuestro testimonio. Ese es el mejor mensaje. Somos luz. ¿Qué hace la luz? La luz no nos está predicando nada. Simplemente deja ver lo que hay. Cuando entramos aquí con las luces apagadas, y hay cucarachas y hay ratas, no nos damos cuenta. Pero cuando se prende la luz, ya las vemos. Y entonces, o hacemos algo con ellas o qué. Entonces lo mismo es con los inconversos. Nosotros no tenemos que andarles convenciendo, predicándoles, sino que nuestra actitud de vida prende la luz. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que miren vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces las obras de caridad siguen siendo por añadidura. Por añadidura, sí. Eso ya es por cumplir nosotros como que un mandato de Dios. Sí. Y el estar uno cambiado ya con el entendimiento que uno va adquiriendo es lo que va a manifestar entonces la atracción a los demás. Exacto, ¿Sí? exacto. Sí. Sí, por eso, fíjate, ¿te recuerdas cuando estudiamos de la unidad del cuerpo? Que Jesús oró que sean uno para que el mundo crea. O sea que si trabajamos en la unidad de la iglesia, estamos cumpliendo lo que Él dice que va a hacer que el mundo crea. Bueno, muy bien, el próximo martes
empezamos a platicar sobre, tradicionalmente decimos la cena del Señor, ¿verdad? O la comunión. Y me decía don Samuel Beberian, ¿verdad? Que él me ayuda tanto, me dice, no es ni cena, porque no se pusieron a cenar, ya habían cenado. Dice, es la mesa del Señor. ¿Cómo dice la Biblia? No, no dice la Santa Cena. Los encabezados lo dicen, por eso es que los encabezados son los que nos confunden, ¿verdad? Porque los encabezados no son inspirados. Entonces, pero dice la mesa, porque dice que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ok, muy bien. Ningún anuncio, ninguna otra cosa. Solo una cosa más, así rapidito. ¿Cómo podemos hacer nosotros como iglesia para causar esa unidad de los cristianos, no? En otras iglesias. Porque cada quien en su reino, ¿no? Sí. Primero tenemos que desarrollar la unidad aquí. Y la unidad que tenemos para con ellos es la de respetarlos, servirles en lo que podamos, ayudarles en lo que podamos. Pero no podemos decirles o imponerles. Claro. Aquí sí nos requerimos, aquí hasta nos excomulgamos si es necesario. Sí, pues. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la doctrina sana aquí. Pero para con los demás hermanos, hasta donde nos abran la puerta. ¿Qué podemos hacer cuando un pastor está hablando doctrinas de demonios? Tiene muy convencida su congregación y alguien viene y fíjate lo que dijo, la bendición de este servicio de la noche, porque el pastor dijo, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Solo a nivel comunicación así, yo diría a nivel amigos, platicando, no fíjate que esto y lo otro. Es que para que corrijan al pastor, tendrá que ser su equipo de pastores o los que estén arriba de él. La corrección no puede venir de una oveja al pastor, a menos que sea que el pastor cayó en pecado y la oveja lo vio. Entonces se aplica Mateo 18, si tu hermano peca, ¿no? Pero si es de doctrina, la oveja solo le quedan dos cosas: apelar. Dice, mire, perdone, ¿por qué está hablando de esto? Explíqueme esos textos, entonces cómo se aplican esto y lo otro. Y si no le satisface, irse a otra iglesia. Cambio de rebaño. Nada más. De lo contrario, si se queda, que se aguante. Bueno, aparte, la Biblia dice que van a venir falsos profetas y todo. Entonces, que... O sea, no creas a los ovnis, a extraterrestres. Yo tengo un extraterrestre en casa. Que el Señor nos bendiga. Estamos para el domingo. El domingo y otra reunión, ¿no? ¿Verdad? Terminamos con una oración, ¿qué les parece? ¿Sí? Señor, muchas gracias por este estudio de esta noche. Gracias porque ya nos vamos a casa. Llévanos bien, protégenos. Señor, bendice a Guatemala y ayúdanos a todos los cristianos que podamos ser luz para los vecinos, para la gente que nos observa, que nos está viendo, que demos un buen testimonio para que anhelen